Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos vamos con un nuevo video para el canal de Kraken Amado. Pero antes quiero contarle de algo muy épico. ¡Tenemos nuevo miembro! Ezequiel Sarmiento. Gracias Ezequiel por haberte vuelto miembro, bro. Ahora sí, comenzamos. Voy a enseñarte cómo descargar e instalar Warzone Mobile. Pero antes deberás saber para qué dispositivos está disponible. Warzone Mobile en las últimas horas volvió a cambiar los requisitos que tenía puesto en su página oficial. Ahora cuenta con 4 GB de RAM y un Adreno de 618. Y para los iOS son 3 GB de RAM. Pero hace tan solo unos días atrás contaba con 2 GB de RAM, lo que causó un gran debate en las redes sociales y más en las personas que juegan en dispositivos móviles, porque no podían creer lo increíble de que Warzone Mobile se pudiera jugar en un dispositivo ultra gama baja, como hay dispositivos gamas alta y ultra gama alta. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Warzone Mobile hace esto. Ellos saben que su comunidad es muy grande, la de móvil, y en su mayoría los gama baja. En el pasado habían utilizado esta misma estrategia donde les dijo a toda la comunidad que podían registrarse desde 3 GB de RAM en Android. A la mayoría de dispositivos se les permitió preregistrarse. Y si tú tenías un celular gama baja, no importaba, también podías preregistrarte. A lo que Warzone Mobile aprovechó y dijo que iba a poner unos regalitos si llegábamos a los 5 millones de preregistros. Y como saben que hay demasiados dispositivos gama baja, pues ese número llegó súper rapidito. Lo cierto es que luego de un tiempo volvieron a cambiar los requisitos. Los subieron a 4 GB de RAM, luego a 6 GB de RAM y ahora lo vuelven a bajar a 4 GB de RAM. Y esto causa un problema muy grande en la credibilidad de Warzone Mobile. Muchos son los usuarios que decían que esto es una estrategia que utiliza Warzone Mobile, ilusionar a los gama baja para que le den el hype o para que Warzone Mobile se vuelva popular y luego cambian los requisitos para no quedar mal. Lo cierto es que esto ha sucedido ya más de 2 veces y ya es mucha la comunidad que se decepciona y su credibilidad ya está en duda. Y lo bueno es que ahora podemos jugar con 4 GB de RAM mínimo, pero ojo, no cualquier 4 GB de RAM. Esto hay que tomarlo con pinza y les voy a explicar. Tienes un dispositivo de 4 GB de RAM, no te garantiza que podrás jugar Warzone Mobile. Es más, puedes tener un dispositivo de 8 GB de RAM, de 6 GB de RAM, pero tampoco podrás jugar Warzone Mobile. ¿Y esto a qué se debe? A que tienes que tener un Adreno 618. Este sí es el requisito más importante. El Adreno 618 es como un GPU, no es como el CPU. Ojo, hay dos cosas parecidas, pero no iguales. El CPU es el procesador y el GPU es como el coprocesador, el que ayuda al procesador con el tema de las gráficas, ¿no? Es decir, nos toca tener un dispositivo que cuente con un Adreno obligatoriamente de 618. Si tu dispositivo no cuenta con ese Adreno, lastimosamente no podrá jugar Warzone Mobile. Pero ojo, hay personas o hay dispositivos que cuentan con 3 GB de RAM y cuentan con el Adreno 618. Esto es también muy beneficioso. Si tú tienes un dispositivo nuevo, siempre verifica que tenga un Adreno 618. Conclusión, el tema no es la RAM. Aquí el problema no es la RAM, el problema es el Adreno. Ojo, las personas que jugaron Apex Legends móvil en su tiempo también exigían requisito mínimos de 4 GB de RAM, si mal no recuerdo. Y los Huawei sí podían jugar Apex Legends móvil. Para todas las personas que tienen Huawei o que tienen procesadores Kirin, esto también será arreglado más a futuro. O sea, se supone que deben arreglarlo antes del lanzamiento global o después de su lanzamiento global en un mes después. Pero lo cierto es que con esto que acaba de hacer Warzone Mobile deja a toda la comunidad todavía más preocupada que antes, ya que no se sabe cuándo estará diciendo la verdad o si simplemente es para buscar un hype, para tener más popularidad, ¿no? Yo en lo personal ya yo me quedo como con dudas, ¿no? Saber cuándo dice la verdad y cuándo está mintiendo. Solo nos resta esperar y esperar y esperar. Ya tienen como 100 años diciendo lo mismo
mismo. Esperen, tienen que esperar, tenemos que esperar. En fin, ahora para descargar Warzone Mobile en tu dispositivo hay dos cosas muy importantes que tienes que saber. Uno, para descargar Warzone Mobile lo puedes hacer directamente desde la Play Store. Ojo, si en caso que te aparezca en la Play Store. Dos, en caso de que no te aparezca en la Play Store, puedes probar descargando el juego directamente. Si lo descargas directamente, puedes comprobar si en verdad funciona para tu dispositivo. Recuerden que hay dispositivos que no les aparece en la Play Store, pero descargándolo directamente sí les deja jugar Warzone Mobile. Y ojo, no solamente es descargarlo, instalarlo y jugar, porque para jugar necesitas otro pequeño detalle que tienes que tenerlo en cuenta. Necesitas por lo menos un buen ping. ¿Y cómo tienes un buen ping? Pues con un buen VPN que te ayude a optimizar tu red. ¿Y cuál es ese? Pues en los comentarios también te lo he dejado, bro. Descárgalo, que ahí está para que puedas jugarlo sin problema y no te aparezca este error. Este error no te deja buscar partida, pero con el VPN que te estoy recomendando sí podrás buscar partida de una. Ojo, el VPN que estoy recomendando es de paga, pero en realidad te vas a funcionar. Cuesta tan solo $2 mensual, o sea, como menos de 100 diamantes en Free Fire, menos de 100 de oro en Blue Strike. O sea, que no cuesta casi nada. Y esto lo tendrás que pagar cada mes. O sea, sale como a 2 centavos, 6 centavos diarios. Bueno, ya sabiendo esto, parceros, que tenemos que tener un VPN para poder jugar la partida, también tenemos que descargarlo directamente. Pero ojo, para la descarga tienen que descargar otra cosa, que es el instalador. Sí, para descargar el juego directamente necesitamos un instalador, y este instalador está en Play Store. Es este que están viendo en pantalla. Y aún así, si tienes dudas todavía, que no puedes hacerlo, no sabes cómo hacerlo, tenemos un grupo de WhatsApp donde puedes preguntarle a los chicos cómo hicieron para descargarlo, etcétera, etcétera. En este grupo de WhatsApp podrás encontrar muchas personas que están disponibles para jugar Warzone Mobile, y es una gran comunidad en la cual te podrás ayudar o te podrán ayudar con cualquier duda que tengas. ¿Y dónde encuentran el grupo? Pues también en la descripción o en el comentario fijado encontrarás este grupo que te podrá servir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los de gama baja? ¿No vamos a poder jugar nunca? Pues muchachos, hasta el momento Warzone Mobile ha puesto que los únicos gama baja son los de 4 GB de RAM y que tengan un Adreno 618. Ojo que hay gama baja también con 3 GB de RAM, pero tienen un Adreno 618. Ahora, los 2 GB de RAM es muy difícil que pueda jugar aún, pero ojito, chicos, ellos van a seguir optimizando el juego y hay que ver hasta cuánto podrán llegar. Ojo que el lanzamiento global está a puntico de llegar y ahí podremos darnos cuenta de más noticias. De todas maneras, si Warzone Mobile nos informa que vendrán más actualizaciones o más requisitos nuevos, yo se los estaré trayendo siempre de primera mano. No olviden suscribirse, dejar un likeazo y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.